Dios te bendiga, bienvenido a nuestro día 3 de este reto 5 días. El día de hoy tenemos para ti un podcast muy especial con una reflexión muy bonita y bueno, queremos antes invitarte a que tomes un lugar, que encuentres un lugar donde no encuentres distracciones, tranquilo, relajado, que tengas tu bebida favorita, té, café, para que podamos reflexionar en la palabra con un lugar íntimo con Dios, algo relajado para ti. Entonces pues te esperamos, sigue el podcast, pero primero pues encuentra ese lugar y ahí sí lo escuchas. Dios te bendiga y espero pues que sea de bendición para ti como fue para mí. Bienvenido, Dios te bendiga al día 3, a este podcast del reto 5 días que tendremos pues el día de hoy. Espero ya estés en tu lugar cómodo, tranquilo, sin distracciones, con tu bebida favorita. Y bueno, Dios nos permita el día de hoy poder reflexionar en su palabra, en estos minuticos, a escuchar su voz y aún más importante, pues ponerla en práctica. El día de hoy vamos a realizar un estudio del capítulo 2 de Santiago, los primeros 13 versículos específicamente que tienen como título Amonestación contra la parcialidad. Pero primero me gustaría hacer una pequeña introducción de este libro tan bonito que es Santiago. La epístola de Santiago me parece que es una aplicación del evangelio muy práctica para la vida del cristiano, en la cotidianidad del cristiano. Como dice Santiago 1:22, creo que lo resume muy bien. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algo que tiene Santiago es que permite poner en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra, su evangelio, o sea, ese evangelio, esa vida del cristiano, pero puesta como en la realidad, en las pruebas, en las angustias que puede vivir el cristiano día a día, esas dificultades, esas problemáticas que podemos enfrentarnos y poner en práctica estos diversos aspectos sobre los que debe basarse la vida cristiana, la conducta cristiana, ese hilo conductor que el Señor nos ha permitido tener, pues que es basado en su palabra. Y es muy interesante que todo el libro de Santiago tiene este hilo conductor de la sabiduría de Dios y cómo su sabiduría es la que nos permite guiar pues la vida que tenemos día a día, nuestras acciones, nuestros hábitos conforme a lo que Él quiere. El esquema del contenido de Santiago también es muy interesante porque empieza hablando precisamente de esta sabiduría que viene de Dios. Luego, respecto a esa sabiduría, cómo podemos soportar las pruebas, cómo debemos ser hacedores de su palabra, en lo que vamos a hablar hoy, que es la amonestación contra la parcialidad, cómo la fe sin obras es muerta, la importancia de refrenar la lengua, la sabiduría que viene en lo alto, por eso les digo que tiene ese énfasis en esa sabiduría, cómo la amistad con el mundo puede dañar nuestra vida cristiana y por último, cómo a veces podemos juzgar al hermano, ¿no? Ese es más o menos el esquema que nos plasma Santiago en estas páginas, en este libro, y me parece muy interesante que no habla tanto de la salvación así dicha entre comillas, no tanto como de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha permitido tener, de su sacrificio, de su resurrección. No, nos habla más como de ese fruto del Espíritu después de esa salvación, el fruto del Espíritu Santo que el Señor nos permite pues adquirir cuando le conocemos, cuando permitimos entregar nuestra vida a Él. Y es muy interesante porque todo Santiago, pienso yo, que se basa en este fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 encontramos el fruto del Espíritu, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y haciendo una reflexión respecto a Santiago, encontré que en diferentes versículos, en diferentes textos, podemos ver este fruto. Por ejemplo, en Santiago 1:2 dice así la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí hablamos del gozo, de la paciencia, de esa paz que el Señor nos da, que precisamente porque adquirimos la fe de creer en el Señor Jesucristo, podemos llegar a adquirir esa paciencia.
también habla de la templanza, de esa mansedumbre, de ese amor que debemos tener por el hermano. Y bueno, ya más adelante hablaremos más específicamente. Pero me parece muy interesante cómo es esa aplicación a la vida cristiana, a esa vida práctica que todos deberíamos vivir, que no solo se quede en la escritura o en tu Biblia, en tu casa, sino que la lleves en tu corazón y lo puedas poner en práctica en las diferentes dificultades, en las diferentes situaciones a las que te enfrentas día a día. Ahora sí vamos a hablar un poquito de este capítulo que les comenté al principio, que es Santiago 2. Este capítulo tiene como título amonestación contra la parcialidad, y luego pues nos habla de la fe sin obras es muerta, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en la primera parte. Me gustaría que empezáramos desmenuzando bien estos versículos, que podamos entender lo que estamos leyendo sin apresurarnos, sino que podamos de verdad saber qué es lo que pues Dios inspiró a Santiago a poner en esta epístola. Vamos a leer el primer versículo de Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto resume muy bien de lo que vamos a hablar en los primeros 13 versículos de este capítulo. La necesidad de no tener esta acepción de personas, y como el Señor Jesucristo mismo ni siquiera lo hizo. En Hechos 10:34 creo que lo podemos ver bien. Estaba Pedro con Cornelio cuando fue a visitarlo, cuando el Señor en esa visión le dice: ¿por qué llamas inmundo algo que creé yo?, parafraseándolo, ¿no? Y me pareció muy interesante este texto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este texto me recordaba mucho a lo que Santiago plantea en el primer versículo que leímos al comienzo. Como esa fe que nosotros tenemos que vivir, que es la fe que el Señor Jesucristo nos ha permitido alcanzar en Él, tiene que ser sin esa acepción de personas, y no sin prejuicios, sin discriminaciones, sino vivir el evangelio. Esa base es la no acepción de personas, y como Pedro lo dice aquí en Hechos, Dios es Señor de todos, no es solamente Señor de algunos o de solamente Dios de Israel, pues que de pronto lo podríamos ver más específico en el Antiguo Testamento, sino Él es Señor de todos. Cuando Él vino a morir por nosotros, a entregar su vida, se rompió esa pared entre judíos y gentiles, y ya Dios nos permite reconciliarnos con Él, encontrar este arrepentimiento, que podamos saber quién es Él en realidad en nuestra vida y la obra que puede hacer. En Marcos 16:15 podemos encontrar esta gran comisión del Señor Jesús, que Él mismo nos permite conocer, y está muy claro. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No solo una partecita, que era lo que hablábamos antes, no solo a Samaria o no solo a Jerusalén, no, sino hasta lo último de la tierra, toda criatura. Entonces, si el mismo Señor, el mismo Dios no hace esa acepción de personas, ¿por qué nosotros sí la haríamos? Es lo que pues Santiago nos va a plantear en estos 13 versículos. Vamos a continuar con el verso 2 hasta el 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en el buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? En la TLA, este último versículo, el versículo 4, creo que se puede entender mejor.
Serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Y en Dios habla hoy, entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. Y era lo que hablábamos al comienzo. Nosotros al no llevar este mandamiento del Señor, al no hacer esa acepción de personas, pues estamos haciendo totalmente lo contrario, que podría llegar a ser esa discriminación, ese de pronto creer que solo es algunos, o que, como nos habla la historia, al pobre sí lo dejamos lejos, pero claro, a la persona que tiene riquezas o viene bien vestido, bien elegante, ahí a él sí le damos un lugar especial. Y es interesante que Santiago hable de esto, porque me hizo acordar a la historia de Pedro y Cornelio, que era lo que hablábamos antes, cómo los romanos y los judíos pues no se llevaban, y pues claro, Pedro podría llegar a pensar, pero, o sea, ¿ellos qué? No son judíos. Y claro, el Señor le revela por medio de esta visión y él lo logra entender después. Verdaderamente entiendo que el Señor pues no hace acepción de personas. Pero también me hacía recordar a la historia que encontramos en Gálatas 2:11, que Pablo le habla a la iglesia de Galacia, y que se relaciona mucho con lo que está hablando Santiago en este momento. Gálatas 2:11 al 14 dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y podríamos pensar, pero Pedro, que andó con el Señor Jesús, que tuvo esta visión, que logró entender en la historia de Cornelio que el Señor no hace excepción de personas, pero es que a veces podemos vivir como Pedro y vivir de las apariencias. Claro, yo predico el Evangelio a mis compañeros en la universidad, a mis amigos en el trabajo, a mis compañeros, a mi familia, y bien, pero cuando viene de pronto algún hermano o viene alguien que ya conoce del Señor, cambio mi forma de ser o mi forma de actuar, o soy de pronto una persona diferente con las personas que estoy evangelizando, que soy como soy con mis hermanos. Pues no debería ser así, deberíamos ser los mismos, porque como dice Pablo, se puede presentar esa hipocresía, ¿no? Y es que nosotros ya no vivimos, ¿sí? Vive Cristo en nosotros. Y me pareció muy interesante cómo incluso Pedro, incluso hasta Bernabé, decía Pablo ahí, cayó en esta simulación, porque no era verdad. Y Pablo decía, pues no vivían conforme al Evangelio, no vivían en la rectitud del Evangelio. Pero usted dirá, pero yo vivo según lo que dice la palabra, yo creí en el Señor Jesucristo, yo creí que Él me salvó y ahora vivo conforme a lo que dice Él. ¿En verdad lo estoy haciendo? ¿En verdad estoy viviendo ese evangelio total, sin la acepción de personas? ¿Soy el mismo? ¿Soy la misma persona al frente de mis compañeros de trabajo, al frente de esas personas que estoy evangelizando? ¿Voy a poder evangelizar que soy como con mis hermanos? Debemos reflexionar en esto y pues pedirle al Señor que nos guarde de juzgar al otro, de vivir una doble vida y juzgar desde otro lado a la persona que está viviendo su evangelio de esta manera o está viviendo la de otra, una persona que todavía no conoce al Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de hacer esa manera de juzgar, que Dios nos guarde de cambiar nuestra forma de ser cuando estamos con ellos o estamos con nosotros. Y es que podríamos creernos más, o sea, más que las personas, en este caso Pedro podría creerse más que los gentiles, Pedro podría creerse más que esas personas que estaba evangelizando. Pues claro, somos hijos de Dios,
pero el fruto del amor no es, el fruto del espíritu no es el amor, no es la benignidad. Yo creo que es importante que reflexionemos en esto al momento de nosotros evangelizar, pero más de evangelizar, de vivir nuestra vida cristiana, que no es solo estar en culto, que no es solo en el momento de evangelizar, sino que es nuestra vida, o sea, en todo momento, 24/7 estamos viviendo esta vida cristiana porque ya no es nuestra vida anterior, sino la vida que el Señor ha transformado. Y bueno, vamos a seguir con el versículo 5, mirando qué más dice Santiago en esta epístola. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y en la versión TLA el versículo 6 dice de esta manera: ¿cómo se atreven ustedes a maltratar y a despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten a la cárcel? Y es que Dios, como hablábamos, eligió a todos, a los pobres también, a los ricos también, o sea, Él murió por todos. Y podríamos pensar, bueno, pero yo no soy de ellos, o yo soy diferente, yo no tenía ese espíritu que de pronto ellos tienen, o no tenía esas mismas costumbres, ¿sí? Podríamos llegar a pensar eso. Pero me gusta mucho lo que dice Primera de Corintios 1, 27 al 29. Me gustaría que lo leyéramos, que creo que puede resumir mejor lo que Santiago nos quiere decir en este texto. Primera de Corintios 2, 5 dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, háblanos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas háblanos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los signos de nuestra gloria, la cual que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Y este texto me parece muy interesante, 1 Corintios 2, 27, porque esta sabiduría no la conocía la gente, o sea, no era algo que estuviera revelado, sino fue el Señor Jesucristo, porque ahí mismo dice, si ellos lo hubieran conocido, ni lo hubieran crucificado, pero ellos en su ignorancia, en su humanidad, creyeron que era lo correcto por hacer, crucificar al Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 1, 27 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿de qué podríamos jactarnos? ¿Sí? Porque ya sabemos que Dios no escogió a los más fuertes, a los de mostrar, sino escogió a esos que de pronto todo el mundo desechó, al que no daba ni un peso por él, ¿sí? Que en ese tiempo a esas personas incluso lo crucificaron, se burlaban del Señor Jesucristo, Él estando en la tierra, a ellos incluso los escogió porque Él murió por todos, pero fue para avergonzar a lo fuerte, no porque, o sea, no tenemos de qué jactarnos, porque no fue con nuestras fuerzas que somos salvos, o por mi salvación, o yo fui la que lo conseguí, no, fue porque yo era tan débil, porque yo estaba en pecado, que yo no podía hacerlo, ni porque entregara todo de mí podría conseguir esa salvación, pero sino que el Dios mismo vino a esta tierra a darnos la salvación. Entonces, ¿de qué tenemos que jactarnos como humanos, sí? ¿Qué tendríamos que nosotros decir para actuar así con las personas que aún no conocen del Señor? O en este caso, como dice Santiago, con el pobre y el rico, si lo miramos con agrado. No tendría sentido porque no tenemos ya sabemos que no tenemos de qué jactarnos. ¿Acaso a ustedes no los maltratan? O sea, ¿de qué derecho nosotros tenemos para maltratar al otro? O en este caso la historia que Santiago utiliza como base,
de dejar al pobre ahí en la esquina, o no, mejor quédese allá parado. ¿De qué tenemos nosotros? Si nosotros por el evangelio también sufrimos estas cosas, sufrimos penalidades, sufrimos situaciones, problemas. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que ser así? O sea, tendríamos que actuar de la misma manera en que los ricos, de los que aquí habla Santiago, que no ven más allá de lo terrenal, que no ven más allá de sus riquezas, actúan, ¿no? Nosotros deberíamos ser diferentes. Vamos a seguir con el versículo 8 al 10. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. La TLA, el versículo 10 lo expresa así: si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo como si desobedecieran todas. Porque es que cuando el Señor nos da sus mandamientos, nos da esa palabra tan hermosa que la Biblia, no es para obedecer algunas cositas, o las que nos parecen bien, o las que de pronto parecen agradables a nuestros ojos, pero ay, Señor, es así, no, porque yo la verdad no estoy muy de acuerdo. No, es toda la palabra la que el Señor nos manda a obedecer. Y me acordaba mucho al versículo Josué 1:8, que lo expresa muy bien, y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conforme a todo lo que en él está escrito, no son cositas, no son esta parte no, a todo lo que en él está escrito tenemos que hacerle caso, tenemos que obedecer. Entonces todas menos una, o sea, todos los mandamientos menos ese de amarás a tu prójimo, a tu próximo, que no es ya hemos escuchado muchas veces que no es el prójimo, no es nuestro amigo, no es nuestro hermano, sino al próximo, al que está al lado, que puede ser, efectivamente puede ser ese hermano, pero también puede ser una persona que todavía no conoce al Señor, una persona que de pronto ha sido una persona mala con nosotros o con malas actitudes. A esa persona también nos manda el Señor a amar. Y me gustaría que siguiéramos haciendo este estudio a los versículos que encontramos en Santiago. En Santiago 1:22 encontramos este versículo tan bonito y que creo que nos podría ayudar a entenderlo mejor. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces sí, claro, yo leo todos estos mandamientos, leo todo lo que el Señor dice y bien, pero si yo no lo hago, si yo no soy hacedor de esa palabra, pues quedo en las mismas, no tengo esa transición de la palabra en mi vida, sino se queda ahí. La palabra es viva y eficaz, pero si yo cierro mi corazón o yo no lo pongo en práctica o no permito que el Señor obre en mí, pues quedo en las mismas, podríamos llegar a decir. Y siguiendo con el estudio, en Santiago 2:11 encontramos este texto: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí tenemos que tener cuidado. En el versículo 12 me gustaría que lo leyéramos en TLA. En el día de juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Lo que pasa es que si yo predico, si yo digo, claro, no hacer acepción de personas, amar a tu prójimo, tener un fruto en mí, pues bien, pero si mi testimonio dice otra cosa y yo hago es lo contrario, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque con lo que vamos a decir también tenemos que ponerlo en práctica, y no solo por nosotros mismos, sino por el testimonio que estamos dando tanto a los hermanos como a las personas que están en ese proceso de conocer al Señor Jesucristo, porque dirán, pero no está siendo coherente, porque si predica esto pero hace lo otro, no hay una correlación lógica y como es lo que la Biblia dice, sino que estamos haciendo una parte pero ignorando la otra parte. Entonces nuestra palabra no va a valer, porque lo que hablamos no lo cumplimos, pues considero yo que no es lo más lógico. Entonces por eso Santiago manda a tener, ojo, mucho cuidado. O sea, si lo van a decir es porque de verdad lo van a hacer.
Entonces podríamos decir incluso, pues mejor no lo diga, si no, de verdad no lo va a cumplir. Y el último versículo dice: porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la versión Telea dice de la siguiente manera: porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Y no es que sea como un karma, o sea, no es porque yo no lo hice, entonces mi karma me dice que yo voy a recibir lo mismo. No es cuestión de karma. Pero si nosotros recibimos por gracia el evangelio, o sea, por gracia somos salvos, y por la gracia del Señor Jesucristo es la razón por la que podemos estar acá predicando su evangelio, viviendo una vida de santidad, pues no es lógico que yo haga lo mismo que el Señor hizo conmigo, o sea, no tener ese mismo sentir, porque entonces yo no estaría cumpliendo bien la palabra. Y si yo no tuve misericordia con mi hermano y el Señor sí tuvo misericordia conmigo, pues no tendría lógica. Por eso es importante tener mucho cuidado de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro evangelio práctico, en nuestra vida cristiana. Y este trabajo que hacemos nosotros en Misión Juvenil, en las universidades, donde de pronto encontramos a gente muy intelectual en nuestras carreras, en los diferentes departamentos, en las maestrías, en los posgrados, pues decimos: wow, a él sí de una predicarle el evangelio, venga usted, venga a los talleres, venga, escuche esto, vea nuestra página de Instagram. Podríamos decirlo, claro, pero de pronto podríamos dejar de lado el que de pronto no sabe mucho, apenas está iniciando, o es una persona tímida, o que usted lo ha invitado, pero como no es el que de pronto se muestra con toda su sabiduría, entonces a él lo dejamos de lado. Creo que no solo aplica a esta dinámica del pobre y el rico, sino también de pronto incluso de conocimiento, de espíritu, esa persona que de pronto no está haciendo ni tomando las mejores decisiones, ni las mejores acciones la está realizando, pero que el Señor también murió por él. Entonces nosotros, ¿por qué lo trataríamos diferente? O de pronto el compañero de su universidad que cada jueves lo ve tomando, lo ve haciendo cosas que no aprovechan para nada, ¿sí? A él Dios no murió por él, usted no tiene la comisión de predicarle el evangelio a él. Claro que sí, el Señor lo dice, y de predicar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Entonces ahí también aplica para ese compañero. Entonces, pues, que nosotros podamos hacer esa reflexión y no mirar de prioridad a esta persona o mirar de prioridad a la otra persona. Todos son prioridad, todas las almas son prioridad para el Señor Jesucristo y deberían ser para nosotros. Que tengamos carga tanto por el intelectual, por el de la maestría, como la persona que está perdida y no sabe qué hacer. Que tengamos carga por el ateo, pero también por de pronto una persona que conoce de Dios, pero todavía no ha sido revelado su nombre. Dios nos ayude a tener pues el mismo sentir que hubo en él. Y para terminar me gustaría que leyéramos Filipenses 2, 5 y 7, que dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si en Dios de todo el universo, de toda la creación, la razón por la que estemos vivos, a ese Dios tuvo ese sentir de venir y humillarse y dar su vida por nosotros, ese sentir de darlo todo por la humanidad para que podamos salvarnos. En nosotros no debería haber ese mismo sentir de predicar su evangelio, pero sin ninguna acepción de personas, sino por todos. O sea, humillarnos, tener esa humildad para predicar el evangelio y no creernos mejor que otros, porque tenemos esa condición de ser hijos del Señor Jesucristo. Y pues claro, tenemos ese honor y privilegio, pero fue porque Él le plació y tuvo ese sentir, o si no, no tendríamos ninguna esperanza. Hay personas que todavía no tienen esa esperanza o no la conocen, no conocen esa esperanza de ser hijos del Señor Jesucristo.
usted no pronto debería bajar la cabeza, mirar a la persona que es pobre de espíritu, a una persona que está perdido en el mundo, perdido en delitos, en pecados. ¿No debería usted mirar a ellos y dar todo por llevarles el evangelio y no solo de pronto a la persona intelectual o a la persona rica? Que el Señor nos ayude a reflexionar en esto, a reflexionar cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra práctica de vida como cristianos, cómo es nuestra vida como con este fruto del Espíritu Santo. Estamos de verdad teniéndolo en nosotros, estamos siendo conscientes de que tenemos que vivir conforme a lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra todo, o si no estamos siendo transgresores de la ley. Que el Señor nos ayude a reflexionar. Y bueno, gracias a ti por quedarte hasta el final de este podcast. Espero que haya sido de bendición para ti. Y en este momento me gustaría que hiciéramos una oración, que tú pues cerraras tus ojos y tuvieras un momento de hablar con el Señor ya en tu corazón, en tu intimidad con Él, que tú puedas tener ese momento de decir: Señor, pues de pronto yo caí también en esto de mirar solo la apariencia, o mirar de pronto que me creo más que otros. Señor, ayúdame a ser mejor, a tener esa humildad, a no hacer esa acepción de personas, porque Señor, si ni tú mismo la hiciste, yo qué voy a hacerla. Yo vivo conforme a lo que tú me dices, porque ya mi vida no es mía, sino te pertenece, Señor, cuando te entregué. Espero que pues puedas tener este momento especial apenas termines de escuchar este podcast, que puedas tener esa intimidad con el Señor, y que Dios pues te revele si estás haciendo las cosas bien. Perfecto, que sigas con ese sentir, que sigas con esa humildad, que sigas predicando el evangelio a toda criatura. Pero si de pronto hay cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que pulir, que el Señor nos muestre y Él obra en nosotros, que nosotros tengamos esa humildad de corazón de decir: Señor, no soy el mejor, pero tú me puedes cambiar, tú me puedes dar ese espíritu de humildad y de amor por las personas a las que le estoy predicando el evangelio, en este caso en Misión Juvenil Universidad Nacional. Pero bueno, gracias a ti por quedarte hasta el final de este podcast. Espero pues hayas podido reflexionar, que el Señor nos haya permitido reflexionar en lo que Él quería en este día a través de este reto. Y bueno, el día de hoy tenemos también un checklist, esa lista del día 3, entonces te invito a mirar aquí abajito en la descripción esa checklist, que la puedas hacer. El día de hoy teníamos estos retos, que era escuchar el podcast, entonces pues si llegaste aquí, muy bien, lo lograste, tienes estos 4 puntos. El siguiente reto es hacer un scrapbooking con todo lo que aprendiste en el podcast y lo que quieras agregar. La idea es que te pongas creativo. En la misma checklist podrás encontrar unos ejemplos de lo que es un scrapbooking, estas cosas que puedes conseguir de la naturaleza, texturas. La idea es que te pongas creativo y que pues lo que Dios te haya permitido aprender en este día 3 lo puedas poner y plasmar en este scrapbooking. También la idea es que sigamos con este sentir de oración por lo que escribimos en nuestro día 1. Siéntete libre también de hacer esta lista grande. Si tienes una nueva petición, un nuevo proyecto, ponla en tu libro, en tu cuaderno, para que puedas seguir orando por eso. Y por último, y no menos importante, la idea es que pues envíes una foto del reto del día de hoy, en este caso pues del scrapbooking, y que nos las compartas en nuestras redes, a Un Café Converso en Instagram o en Facebook también estamos, para que sigamos pues enriqueciendo de conocimiento, de cosas tan bonitas que hemos hecho, que hemos visto, que hemos hecho, que los otros también pues puedan ver y enriquecerse también ellos mismos, porque pues en la iglesia del Señor nos construimos también unos a otros. Entonces pues no se te olvide mirar el checklist del día 3. Mañana tendremos un nuevo día, nuestro día 4 y nuestro día 5, y ya pues terminaríamos nuestros retos. Pero bueno,
que Dios nos permita seguir conectados a este reto que ha sido de bendición en especial para mi vida. Entonces, y sé que para la vida de todos ustedes que están escuchando este podcast también ha sido estos días, y pues que Dios nos permita seguir conectándonos con Él y teniendo esa intimidad con Él. Entonces, Dios te bendiga, muchas gracias por quedarte hasta el final y manos a la obra con esa checklist. Dios te bendiga.